¿Podemos iniciar, Marlon? Ok, sí. Sí, dame un segundito. Buenas tardes, muchachos. Vamos a dar comienzo con la última plática de nuestro tercer ciclo de conferencias de matemáticas en la sociedad. Este, es un gusto contar nuevamente con la participación del doctor Marlon López. El día de ayer ya lo tuvimos. Hoy nuevamente, nos está acompañando con una plática. El doctor Marlon López, es doctor en matemáticas, en ingeniería también. Él ha laborado en el laboratorio de mecánica de fluidos del Instituto de Matemáticas Puras y Aplicadas IMPA Brasil. Actualmente labora en el laboratorio de inteligencia artificial del Instituto de Ingeniería Militar de Brasil. La plática con la que nos acompaña el día de hoy es cómo medimos los sismos, cómo modelamos los sismos, de los datos a la comprensión. Muchas gracias, Marlon. Adelante. Bueno, muchísimas gracias pues por la invitación y muchas gracias pues por poder participar con estas dos presentaciones que hice que pues en esencia son bien diferentes una de otras, ¿verdad? Esta es una más igual que la de ayer, un poco más divulgativa de divulgación, pero tiene un componente matemático un poquito más alto, o mejor dicho, de forma tiene una introducción a una matemática que obviamente no vamos a entrarle aquí en la reunión, en la sesión esta, pero por lo menos para que deje claro que es una parte bien interesante y bien fundamental para poder hacer este tipo de análisis, ¿verdad? A medida que vayamos viendo la presentación, vamos a ver a lo que me estoy refiriendo. Pues bueno, nuestra presentación va a ser una presentación más o menos compacta. Vamos a hablar sobre qué es un sismo, a explicar un poco de cómo es que se llegan a obtener este tipo de temblores, si lo queremos llamar de alguna otra forma. Vamos a ver cuáles serían las fuentes de los sismos, cómo escuchamos la Tierra, o sea, cómo es que nos damos cuenta de que hay movimientos y que nosotros los estamos registrando. Y vamos a tratar de llevar de los datos a un modelo que nos ayude a entender cómo es que vamos a tratar de darle un sentido a todo lo que estamos escuchando o lo que estamos viendo de alguna forma. Y vamos a hablar un poco pues, de las cosas generales de la presentación al final. Y bueno, la pregunta principal, ¿qué es un sismo? Entonces, podemos definir pues que un sismo es un temblor que se da en la superficie terrestre, ¿verdad? Y se causa pues cuando hay una liberación súbita de energía acumulada en el interior de la Tierra. Entonces, usualmente, pues obviamente que lo común que nos espera sean movimientos de placas tectónicas, a veces hay fallas geológicas que las desconocemos y pues, obviamente causan este tipo de movimientos. Existen, por ejemplo, en el caso de explosiones subterráneas y algunas veces pues procesos volcánicos. Eso pues ya sabemos que eso es muy común, especialmente en la parte en México donde hay muchos volcanes y que obviamente pues hay una estructura interna, un movimiento geológico continuo, entonces por eso es una forma bien interesante pues de ver que estos procesos se dan siempre y obviamente que eso lo hace ser una parte continua de la vida pues, que uno lleva y obviamente que eso en ese momento es interesante y bueno saber por qué que se da esto, ¿verdad? Bueno, entonces cuando esta energía que se va a liberar, vamos a tener una propagación de ondas sísmicas. O sea, estas ondas son las que hacen que vibre el suelo, que eso es lo que sucede cuando hay un movimiento, un temblor al haber este tipo de propagación de energía. Y entonces, obviamente que tenemos ciertos nombres con los que vamos a llamar, o sea, sismo, temblor o terremoto, pues son sinónimos, pero logramos separar un poco en la palabra terremoto para eventos más grandes. Entonces, tenemos una cuestión de que dependiendo de su foco, podemos tener los terremotos o los temblores de forma superficiales que están desde 0 kilómetros hasta 70 de la superficie terrestre, los intermedios que están de 70 a 300 kilómetros y los muy profundos, bueno, los profundos de 300 a 700 kilómetros de profundidad en la corteza terrestre.
Y entonces, obviamente que podemos tener ciertas causas de estos sismos, ¿verdad? De los temblores, de los movimientos que se deben a desplazamiento de placas tectónicas, pues hundimientos que se dan cuando hay colapsos, por ejemplo, de aguas subterráneas que van erosionando las rocas, las estructuras que están encima de esas rocas pierden todo su soporte y obviamente que colapsan, y en ese momento pues hay una dispersión de esa energía y esa energía se transfiere a la zona que está cerca de ellas y obviamente que se sienten los movimientos, ¿verdad? Tenemos también deslizamientos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tenemos montañas que pueden tener fallas geológicas que de repente por una lluvia, por algún movimiento, algún evento climatológico, ellos empiezan a activarse las fallas y empieza a perder toda la estructura y pues vienen los deslizamientos. También existe la posibilidad de tener explosiones, obviamente que son explosiones diferentes porque serían hechas por el ser humano, ¿no? Por los hombres. Y obviamente que eso también de alguna forma va a generar algún tipo de ondas y obviamente que va a variarse dependiendo de la intensidad de la explosión. Y tenemos pues la parte volcánica, que eso pues sabemos que se da cuando existen erupciones violentas y obviamente que eso da hay sacudidas más fuertes porque es la fuerza de la propia tierra moviendo todas las capas de la superficie. Y entonces, obviamente que eh, lo que sucede es que cuando tenemos estas ondas sísmicas, tenemos un centro de donde ellas se originan. O sea, hubo alguna ruptura, algún tipo de movimiento que causó el estrés entre las placas, en este caso, por ejemplo, y que obviamente que esa liberación de energía se va a transportar desde un punto específico, que sería el centro el foco de ruptura, y se va a dispersar de la parte del centro al interior de la superficie y así como la parte exterior, que es donde pues nosotros vivimos. Y entonces, bueno, podemos tener tipos principales de este tipo de ondas. O sea, tenemos las ondas que están en el interior, pues, de la superficie terrestre, ¿verdad? Entonces podemos las llamamos a estas ondas de cuerpo, que pues serían ondas P, que serían las ondas primarias o las ondas de compresión, y estas son las que atraviesan los sólidos y los líquidos, o sea, la velocidad de ellos es muy alta y obviamente que son las que primero llegan a las estaciones sismográficas, o sea, cuando llegan este tipo de ondas son lo primero que nosotros medimos o primero que se siente, y luego por eso aparecen las ondas secundarias, que serían como decir las réplicas del movimiento en el que se tiene el movimiento, el sismo, ¿verdad? Y obviamente pues vamos a tener ondas superficiales que las vamos a propagar a lo largo de la superficie, y esto pues son las que causan el mayor daño dependiendo obviamente de la amplitud y de la duración, ¿verdad? Tienen sus nombres particulares, Rayleigh y Love. Ya vamos a ver la diferencia entre todas ellas, y lo interesante es pues de que con ese tipo de movimiento nosotros es que vamos a entender cómo es que está haciendo esto. Cómo es que se está haciendo, qué es lo que está sucediendo físicamente en el medio. Y entonces, obviamente, tenemos pues las diferencias entre las diferentes ondas. O sea, tenemos las ondas del cuerpo, o sea, las que están internamente, que son ondas de compresión y dilatación. O sea, ellas se mueven en el mismo nivel y serían las ondas, pues las ondas que son las primeras, las ondas primeras que llegan a las estaciones, que serían las ondas P. Luego vemos pues las ondas de tipo S, o sea, las ondas secundarias, y ellas pues tienen una diferente forma de moverse. Entonces, a la hora que hay esa liberación de energía, hay un acomodamiento, digamos, del terreno, que esos son los que hacen que tengamos ese tipo de comportamiento en la parte interna. Pero ya las ondas de superficie ya son diferentes, porque si ya vemos, tenemos una onda de propagación que sigue de forma ondulatoria, pero subiendo y bajando, que sería la onda de Rayleigh,
Y tenemos la onda de Love, que sería la onda que viene de cizallamiento, que va de un lado para otro. Entonces, tenemos varios movimientos y obviamente que si tenemos estructuras encima de esos terrenos y esas estructuras no están diseñadas para poder soportar ese tipo de movimientos, obviamente que habrán colapsos. Entonces, por eso es bien interesante, pues para quien estudia ingeniería civil, especialmente ingeniería estructural, si seríamos más específicos, saber este tipo de comportamiento, especialmente pues en áreas en las que, es que hay mucho más movimientos de terreno y que es obviamente que se tienen que montar todas las estructuras y pensar en todos los detalles para que en caso de que exista un evento de estos, las estructuras pues soporten este tipo de movimientos. Entonces, pues todo esto, la propagación va a depender, la velocidad de propagación va a depender si los materiales son muy rígidos, son densos, si son homogéneos, cómo se transmiten. Y entonces hay ciertos materiales que no van a ser atravesados. Por ejemplo, las ondas S no atravesan los líquidos. Y entonces eso es una parte muy importante para poder inferir la estructura del subsuelo, pues como recordemos que al final la idea de hacer un estudio de esto sería para, en cierta forma, poder hacer un tipo de mapeo, si lo queremos llamar de alguna forma, de saber de dónde se puede construir, qué podemos hacer, si podemos tener algún tipo de seguridad de que en esos lugares pues tenemos formas de poder construir y llevar a cabo nuestras actividades normales sin tener el miedo de pues, que se nos colapse todo y que al final perdamos toda la inversión que se hizo. Pues. Y bueno, acá tenemos este video en el que vemos cómo se mueven cada una de las ondas. Entonces, si miramos las dos de arriba, son las ondas P, que ellas se mueven pues, de forma bien particular. Y en la parte de abajo tenemos las ondas que son las ondas superficiales. Entonces, si miran, pues obviamente que las ondas P se mueven para adelante y para atrás y las ondas S pues se mueven subiendo y bajando. Entonces, ese tipo de cosas obviamente que suceden en la parte interna de la Tierra. Ya las otras dos de abajo son con las que obviamente las estructuras que son las que estamos con las que tenemos las construcciones, que las que van a tener ese tipo de contacto, tienen que estar preparadas para ese tipo. Por ejemplo, autopistas, edificios y todo ese tipo de construcciones, ¿verdad? Y bueno, entonces la pregunta principal es, ¿cómo escuchamos, en cierta forma, la Tierra? ¿Qué es lo que hacemos? Obviamente que lo que tenemos que hacer, pues necesitamos hacer mediciones sobre las vibraciones que vamos a encontrar dentro de los propios, del propio ambiente en el que estamos trabajando. En este caso, obviamente, la Tierra. Y trabajamos con sismómetros, pues que son aparatos sensibles a los movimientos de señales pequeñas. Tenemos acelerógrafos, que son movimientos que son más fuertes, pues cercano de la fuente. Hay estaciones sísmicas, obviamente que hay muchos detalles sobre cómo es que se hace cada una de estas cosas, pues local. O sea, hay lugares que tienen varias estaciones, hay países enteros que están llenos de estaciones y obviamente las globales para poder monitorar este tipo de comportamiento. Recordemos de que un terremoto que se da en una región de un país probablemente puede causar un tsunami en otra. Entonces, ese tipo de alertas y ese tipo de cosas son las que nos interesa a nosotros tener. Obviamente que esto es algo que ya ha sido desarrollado con mucha más precisión y eso pues es algo que es importante de tener claro, pues de que no es algo que se queda sin ningún tipo de información importante que no se puede compartir, sino que es algo que ya está prácticamente, inclusive ustedes buscan, pueden encontrar páginas web enteras de los movimientos de tierra que hay en todos lados. Entonces eso es bien importante tener pues claro de que si se vive en una región en la que no hay eh, ningún tipo de problemas de ese tipo. Obviamente que una estación de sísmica no es una cosa de mucho interés, pero siempre es interesante tener este tipo
de visión de dónde es que se está viviendo o cuál es la región. Entonces es una cosa bien interesante. Por ejemplo, yo sé que la parte de México, pues obviamente tiene muchos movimientos, muchos movimientos de terremoto y todo eso porque está cerca de varias placas tectónicas, pero por ejemplo aquí en Brasil no hay. Entonces es una cosa muy extraña. Si la estructura que tiene un edificio en México no va a ser la misma estructura que va a tener un edificio en Brasil o una que tenga en Chile, que sabemos que son lugares pues, que tienen con frecuencia este tipo de eventos. Y obviamente, pues que una de las cosas que también queremos ver de esta instrumentación es lo que estaba viendo, pues, o sea, queremos ver la utilidad de todo esto, pues. Con qué frecuencia vamos a tener, cómo vamos a tener la polaridad con que esa información llega a las estaciones y todo eso, pues para darnos una idea de cómo vamos a pensar. Obviamente que existen estudios más detallados de cómo es que cada una de esas señales y cómo es de estas informaciones que vienen de los terremotos llegan, o sea, de los movimientos de tierra llegan a las estaciones, incluso hay científicos especializados en este tipo de áreas que obviamente nos dan un poco más de comprensión de lo que estamos haciendo. Y obviamente que eso es una de las cosas interesantes de esta área porque realmente la Tierra siempre está en movimiento, ¿verdad? Y bueno, acá le voy a, como forma rápida, un sismómetro. Vemos que con ciertas variaciones bien básicas se empiezan a ver movimientos y estos obviamente que marcan esos tipos de movimientos, en este caso son sismómetros que son hechos de papel, marcan los movimientos de las ondas. Y si se fijan, pues obviamente que esas ondas tienen que ver con algún tipo de medición, algún lugar donde se está considerando ese tipo de movimientos. Obviamente que tenemos diferentes tipos de sismómetros, los vamos a tener digitales, vamos a tener los más modernos, pero a modo de presentar, vemos pues que hay un tipo de lineamiento de cuáles serían las vibraciones que suceden. Y entonces, bueno, considerando este tipo de información, de datos y toda la experiencia que se viene con los años de tener este tipo de mediciones, se puede identificar de una forma clara dentro de las propias curvas que son generadas, ya sabemos cuáles son las que se pueden hacer, pues, se pueden identificar. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos curvas P, curvas S, perdón, ondas S, ondas P y las ondas superficiales, que sabemos que las ondas superficiales son las más fuertes porque son las que están en la superficie, donde normalmente se colocan las fuentes de medición. En este caso, los instrumentos más sensibles obviamente están en la parte terrestre y en la parte superior y obviamente que tenemos ese tipo de registro, que eso pues nos va a ayudar a entender qué tipo de situación a la que nos estamos presentando. Y bueno, también vamos a tener algunos tipos de formas de medir desde el espacio. Vamos a tener satélites que van a estar especializados para este tipo de movimientos. Obviamente que hay una gran cantidad de formas de hacer este tipo de mediciones. Yo solo simplemente coloqué aquí unas cuantas, pero les traigo el ejemplo de cómo un satélite visto desde la parte de arriba, mide el movimiento de la Tierra. Entonces, si ven en la parte derecha, se ve claramente un punto donde empieza la parte del movimiento, la vibración. Entonces, esa es una forma bien interesante porque tenemos una imagen tridimensional de dónde se empieza, cuál fue el foco, en el qué momento se dio el lugar, y ahí podemos más o menos tener una idea de qué tipo de impacto va a tener ese tipo de movimiento en el terreno. Entonces, si lo ven, obviamente que es una figura bien específica de una región, pero podemos ver claramente cuál es el punto donde se origina todo. Que si tuviéramos que hacerlo, pues con mediciones terrestres, sería una cuestión de tratar de reconstruir toda la región si es que tuviéramos los sismos, perdón, si tuviéramos los medidores alrededor de toda esa región y poderlos mapear de alguna forma y ponerlos juntos y tratar de tener una imagen de este tipo. Entonces, ese serían pues otra forma de tecnología para poder
de poder hacer este tipo de mediciones, ¿verdad? Y bueno, la idea ahora es de los datos, cómo yo obtengo un modelo, o sea, ¿qué quiero yo hacer? Yo quiero representar mis modelos, mis datos, de tal forma que yo consiga poder la información que estoy, entender la información que tengo. Entonces, acá vamos a ver un pequeño ejemplo donde se tiene movimientos sísmicos que están siendo separados. Entonces, por ejemplo, en el lado izquierdo vemos que tenemos velocidad vertical, velocidad longitudinal y pues velocidad transversal y sonido. Y el lado derecho tenemos una representación de lo que se llama transformada rápida de Fourier. O sea, lo que hace la transformada rápida de Fourier es analizar los datos y tratar de darle una estructura, que esa estructura es la estructura con la que se puede entender qué es lo que está sucediendo. Y ahí es donde viene la parte de la interpretación, ¿verdad? Entonces, obviamente que aquí ya es un poco más matemáticos, que obviamente o sea, todo esto es un estudio, es un área de estudio muy grande para poder hacer un análisis más detallado y más completo, pero vemos que en este caso, pues tenemos que la transformada rápida de Fourier es una técnica que nos ayuda a descomponer las señales en sus diferentes frecuencias. Ya vimos en el ejemplo anterior de que tenemos todo este tipo de información que está acá y lo podemos separar y ver qué tipo de amplitudes o de cosas importantes que nos puedan interesar medir, y eso pues obviamente que con estas técnicas nos está ayudando a poder hacer ese tipo de interpretación. Obviamente que sabemos que va a tener pues más detalles que podemos sacar de este tipo de datos, y la interpretación viene obviamente de la técnica matemática que se está utilizando. Obviamente que en este caso, esta es una de las tantas técnicas que existen, y esa es una de las pues que ha sido utilizada por muchos años como una de las técnicas más inmediatas de uso, pues porque tenemos funciones que son sencillas, que ustedes ven las representaciones, pasamos los datos a estas funciones y pues obviamente que se reconstruye o se trata de ver de una forma más detallada pues lo que se está viendo, de forma que aquí en apariencia es caótica. Entonces, este tipo de técnicas obviamente son importantes aprenderlas en el caso de que se trabaje con análisis de señales y este tipo de otras situaciones. Pero lo interesante es que existen todas esas estructuras matemáticas que nos ayudan a interpretar y entender toda la información que viene, pues, de todos esos datos que se obtienen de las herramientas o de lo que ha sido utilizado, de los medidores que han sido utilizados para interpretar, pues, los movimientos de la Tierra. Y entonces, bueno, ¿cuál sería aquí? Pues la ventaja, ¿verdad? Que aquí tenemos en este caso, con esta transformada rápida, pues podemos filtrar, limpiar, o sea, tenemos algún tipo de control, si le queremos llamar de alguna forma, de la información que tenemos. O sea, por ejemplo, podemos eliminar ruidos. Sabemos que existen una gran cantidad de informaciones que no necesariamente son importantes. Entonces, podemos tratar de eliminar utilizando estas técnicas para pues tener una visión más clara de lo que está sucediendo. Y entonces, en este caso, pues podemos corregir nuestra respuesta de los instrumentos, podemos ver cómo hacemos que la separación de las diferentes señales sea hecha de tal forma de que nos den informaciones. Entonces, por ejemplo, también otra cosa que podemos hacer es, o sea, podemos detectar y caracterizar eventos. Obviamente es que podemos asociar ciertos tipos de comportamientos a las ondas P y a las ondas S, y vemos si existe algún tipo de relación entre ellas. Y eso obviamente lo hemos hecho pues a través de la experiencia de muchos años haciendo análisis de señales, y obviamente que estas señales son las que nos dan la idea de cuáles son los eventos físicos que se están dando, ¿verdad? Y obviamente que tenemos una parte muy interesante que sería la parte de cómo se estiman las propiedades del medio, pues, o sea, factores de actuación, si el sitio está propio para poder haber una dispersión de las ondas, si es muy rígido, cómo es que eso, y entonces eso obviamente que nos da
una base para nosotros tener una visión poco más clara de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y entonces, obviamente que si tenemos como una base, en este caso, la transformada rápida de Fourier, obviamente que podemos hacer un análisis de patrones y podemos hacer diseños de ciertas características y entender mejor modelos físicos. Y obviamente que vamos a tener un uso de inteligencia artificial que yo voy a hablar un poco después, pero la idea es tener una comprensión de lo que estamos viendo. Entonces, eso es el motivo del no. O sea, agarramos, tomamos todas nuestras informaciones y tratamos de darle un sentido, pero es un sentido que tiene que ver con la experiencia, obviamente, que hemos ido adquiriendo durante los años, ¿no? O sea, hay una parte muy importante que es de considerarse, que no es lo mismo un terremoto en una región en la que no ha habido mucha población a una que está densamente poblada. Y obviamente que esas son pues consideraciones que se tienen que hacer y es por eso que saber este tipo de cosas es bien importante. Y bueno, tenemos dos caminos que podemos tomar en caso de que queramos hacer nuestros modelos. Podemos simular de forma directa, decir, bueno, tenemos una fuente hipotética y vamos a predecir cómo estas ondas viajan. ¿Para qué nos sirve esto? Pues obviamente que para poder hacer algún tipo de predicción de cuál sería el mejor lugar para poder construir, o si el suelo realmente nos va a dar las condiciones para poder hacer, o si tenemos que llevar a cabo algún tipo de dar un soporte o de mejorar el suelo de tal forma de que pues podamos hacer este tipo de cosas. Y ahí es donde viene pues obviamente la parte de la simulación directa pues para poder tener esto. En el caso de un problema inverso, obviamente estamos estimando, digamos, quiero un resultado, qué es lo que, y quiero ver de forma inversa, cuáles serían las condiciones donde se darían ese tipo de situaciones. Entonces, obviamente que en matemáticas tenemos hay grandes áreas de simulaciones, de modelación, problemas inversos, es un universo, pues. Entonces, esas son áreas que son más que todo para motivar de que es necesario tener algún poco más de conocimiento y materiales, o sea, de conocimiento y de investigación especializada en este tipo de cosas. Entonces, eso es una parte que pues, a mí me gustó más, yo pensé más en dejar motivado esto, porque igual algunos de ustedes van a querer seguir una maestría, un doctorado, y eso pues es algo muy interesante que pueden pensar, que es un problema inverso, que es un problema directo, ¿cómo puedo hacer eso? Y obviamente, pues aquí vemos que en este caso los modelos, pues en este específico caso podemos ver que los modelos nos van a ayudar si va a haber un sismo en algún lugar, vamos a ver si el suelo que quiero yo utilizar para hacer una construcción, eso no es correcto o es apropiado, si tengo que saber ciertas cosas específicas que yo puedo modificar. Y obviamente que en el caso de lo que estamos viendo, que es exactamente movimientos de tierra, obviamente que tienen que ver con la parte de la construcción y planificación, porque si vamos a montar un edificio, vamos a montar alguna autopista o alguna cosa esa, no queremos hacer una inversión que nos cause problema a la hora de que exista un evento de estos y pues no se consideró. Y bueno, la pregunta la más interesante que muchas veces la gente piensa, bueno, ahora tenemos inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace? Pues la inteligencia artificial en esencia sería un grupo de reglas que se pueden hacer en un computador en el cual se deja que el computador haga y busque ciertos patrones, ciertos comportamientos que el ser humano lo podría hacer, pero lo podría hacer con menor velocidad. Entonces, por ejemplo, en este caso ellos pueden, o sea, se pone el poder computacional a analizar grandes volúmenes de datos, podemos detectar eventos que no eran tan obvios para el ser humano, porque obviamente tenemos limitaciones, y las máquinas pueden pasar días enteros haciendo cálculos y hacer análisis y todo y encontrar ciertas cosas que nosotros no vamos a detectar. Y bueno, entonces, cuando ellas también podemos utilizarla para cuando se llegan automáticamente las ondas, que eso pues, o sea, nosotros no estamos a las 24 horas del día esperando que aparezca algo, mientras que ellos pueden estar monitorando continuamente sin ningún tipo de problema. También puede haber
una clasificación de los eventos, dado que existen ciertas reglas o ciertas normas, la inteligencia artificial o los programas que estamos utilizando para monitorar esto pueden determinar si este tipo de eventos son naturales o son debidos a la acción humana o si existe algo que lo haga de tal forma que sea útil pues para que nosotros tomemos decisiones de una forma temprana, ¿no? Y exactamente es eso, pues aceleramos nuestro análisis y pues podemos tener decisiones y respuestas más rápidas para poder tomar este tipo de decisiones, que recordemos que la decisión del ser humano es un poco más emocional y pues obviamente la máquina puede decir, saque a todo mundo del pueblo, de la ciudad, de algún lugar y nosotros obviamente no vamos a hacer eso. Entonces, esa es una forma de generar escenarios, o tener algún tipo de reacciones, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es que este tipo de inteligencia artificial no va a reemplazar la parte física, o sea, la comprensión física nosotros no la podemos cambiar porque sabemos que tiene algún efecto sobre nosotros y lo único que vamos a utilizar este tipo de información es para complementar nuestra comprensión sobre lo que está sucediendo. Y eso es algo pues que yo creo que vale la pena dejarlo bien enfatizado de que muchas veces se piensa de que porque existe inteligencia artificial que se llame de alguna forma, y que nos esté dando respuestas que no estamos pensando, no es porque sea mejor o más rápido o que nosotros nos vamos a desentender del proceso, es para ayudarnos a poder comprender más. Y eso es una cosa pues que en este caso es bien importante, pues porque ya sabemos cuántos eventos históricos hay en los que han muerto muchas personas porque no existía algún tipo de sistema de detección temprana. Y pues bueno, este es un área muy continua, o sea que continuamente se está trabajando en ciencias. Por ejemplo, está este trabajo de un grupo de profesores investigadores de Chile, donde se hacen este tipo de análisis y empiezan a hacer simulaciones y ellos ven que las simulaciones en este caso pues en el estudio se muestra que la inteligencia artificial que se creó ellos o los programas que ellos utilizaron detectaba las actividades antes de una pequeña erupción volcánica. Obviamente que para eso necesitan tenerse datos, necesita tener una gran cantidad de información y esa cantidad de información viene del acceso obviamente a tener los materiales, a tener todo ese tipo de sensores y de lugares de donde se va a guardar ese dato y poder hacer esos análisis. Entonces, ya que pues ustedes son la generación que tiene acceso a muchas cosas que la nuestra pues no tuvo, ahora tienen acceso a grandes computadores que prácticamente su celular tiene más capacidad que el de muchas otras personas que hace mucho tiempo no teníamos. Pues entonces, esa velocidad que tienen las grandes máquinas ahora, ustedes tienen acceso a ellas y eso es una cosa que pues hay que explotar y explorar también, pues porque tenemos acceso a todas estas cosas. Y bueno, pues, volviendo ya terminando, pues la plática, eh, hablamos de que podemos medir las vibraciones con sensores en la Tierra y desde el espacio. Ya vimos que tenemos diferentes formas de medirlos. Vemos que se pueden hacer algún tipo de interpretación de este tipo de vibraciones. Pues en este caso, dice, podemos hacer simulaciones de las ondas, ver cómo las reconstruimos eventos. Podemos utilizar algún tipo de información para tratar de extrapolar escenarios en los que nosotros tenemos interés de analizar, porque al final de cuentas, pues no es lo mismo que existe un temblor en el desierto y que no hay nadie, no importa lo que hay ahí, a un temblor en medio de una ciudad bien poblada y que obviamente tiene efectos muy contraproducentes, ¿verdad? Y obviamente, pues eso pues nos da una gran ayuda para tomar decisiones. También estamos en el caso de que tenemos inteligencias artificiales, o sea, programas computacionales que evolucionan, perdón, que evolucionan muy rápido, que pueden detectar, pueden clasificar y ser más rápido que cualquier ser humano, que nos ayude a revisar, a tomar decisiones rápidas. Incluso el tiempo que se tarda en hacer todos estos cálculos, nosotros no lo podemos poder hacer nunca en la cabeza. Y bueno,
tenemos la parte que entendimiento físico, más los datos, más la parte computacional, todo se va a reducir, o mejor dicho, se va a traducir a tener una mejor comprensión, con mejor comprensión de la situación y minimizar los riesgos. La idea principal de todas estas técnicas y de todas estas informaciones es nosotros poder estar entendiendo lo que está sucediendo y tomar decisiones. O sea, es una cosa que parece de sentido común, pero el sentido común siempre se da porque no todo el mundo piensa en las mismas cosas. Entonces, el ejemplo típico es que ustedes están en la playa y ven que el agua se va para atrás. O sea, ahora que tenemos la comprensión, sabemos que un tsunami viene y no es estar esperando la parte de cuándo es que va a regresar el agua. Sabemos que va a regresar con una mayor fuerza. Entonces, lo mismo sucede, pues, en este caso, con este tipo de situaciones que consideramos, pues, que son muy importantes, pues, porque los seres humanos siempre hemos tenido que lidiar con este tipo de eventos terrestres. Y bueno, entonces, pues solo me queda agradecerles por su atención y espero que haya sido de mucho provecho, pues, la información que les he tratado de pasar para acá. Agradecemos. No escucho. ¿Alguna pregunta, muchachos, para el Ah, ok. expositor? Anímense, muchachos. Ustedes son los futuros programadores, los futuros que tomarán las decisiones en inteligencia artificial, en manejo de datos. ¿Alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Tenía la duda de cómo podría ayudarnos la inteligencia artificial con, por ejemplo, a manejar datos de las fallas que pues tienen grandes extensiones de territorio, como sería, por ejemplo, la falla de San Andrés o la falla Franklin. Ok, la primera pregunta es, ¿qué entiende usted por inteligencia artificial para ese análisis? Recuerde que una inteligencia artificial sería un programa diseñado para hacer un análisis específico de algo. Entonces, para poder eso hacerlo, llamarlo de inteligente, tenemos que entrenarlo. Entrenarlo significa que vamos a darle varios escenarios y que él empiece a hacer eso. Entonces, la pregunta principal es, ¿existe ese tipo de programa computacional disponible en este momento? Pues no lo sé. Lo que sí le puedo decir es que el volumen de datos que se tienen es masivo. Entonces, para poder hacer este tipo de análisis, debería de ser un programa o algún tipo de programa que tenga acceso a esos datos, de primera forma, y segundo, pues que tenga mucho espacio computacional para ir simulando las diferentes formas. ¿Por qué? Porque podemos hacer, por ejemplo, en las fallas geológicas podemos tomar datos de ciertas regiones y tratar de extrapolar un poco más de esas informaciones, pero para eso necesitamos un alto poder computacional. Entonces, una forma de responder su pregunta sería, pues, supongamos que existe un programa al cual hemos llamado inteligencia artificial que tiene capacidades altas de análisis de los datos y que puede encontrar patrones que están en medio de ellos. La forma más importante de hacerlo sería programarlo para que nos dé qué informaciones son las que nos interesan. Por ejemplo, en qué momento o cuáles son las regiones que son más vulnerables a un movimiento de tierra así inmediato. Entonces, eso sería una forma de buscarle una solución a la inteligencia artificial, o sea, el programa que nos hace este tipo de informaciones. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Yo creo que en este momento ahora, pues ya la parte más interesante de todo es pues que tenemos acceso a mucha tecnología, a mucha información, pero no la estamos usando.
porque anteriormente lo común que se acostumbraba era pues tener papel y lápiz y empezar a tratar de hacer algún tipo de extrapolación de información. Ahora tenemos las máquinas que nos pueden hacer los cálculos mucho más rápidos, pero son muy pocas las personas que se quieren especializar en hacer ese manejo de esos datos. Entonces, eso podría ser una parte interesante para pues algunos de ustedes que tengan ese interés de tratar de ver cómo es que se utilizan esas herramientas computacionales para llevarlos a pues a un punto en el que sea útil pues para ustedes, pues porque inclusive si ustedes buscan por ahí van a ver que existen inteligencia artificial para datos de mercadeo, otro de inteligencia para finanzas y toma de decisiones de diferentes tipos. Entonces, ese tipo de cosas es primero entender el evento que ustedes están queriendo analizar. Segundo, ver cómo los datos que ustedes tienen realmente les van a dar una comprensión de lo que ustedes están buscando. Y tercero, cómo es posible juntar todas esas cosas para tomar decisiones, porque a la larga es eso. O sea, se van a tomar decisiones y ya. Por ejemplo, un ejemplito bien rápido. La mayoría de la gente ahora toma ChatGPT, le pone una cosa, le da una respuesta y la asumen como correcta, cuando a veces la respuesta no es que sea la correcta, pero no necesariamente es la apropiada. Entonces, eso no puede quedarse de lado, o sea, el estudio, la dedicación y los fundamentos, eso nunca puede estar fuera de lugar, porque yo ya he tenido experiencias con personas que hemos estado haciendo ciertos trabajos que si decimos el programa nos dice que apunta para un lado, pero la lógica dice que no, y obviamente que si se quiebra una pieza fue porque la inteligencia artificial dijo, no, es porque nosotros no supimos interpretar qué es lo que estaba correcto o incorrecto en el proceso. Entonces, volvemos a lo mismo que yo puse en la diapositiva, o sea, la inteligencia es para ayudarnos y eso es para agilizar nuestras decisiones, nuestra comprensión. Entonces, siempre se tiene esa sensación de que ya no tenemos que pensar y que alguien más va a hacer por nosotros. Eso no es cierto. Bueno, pues agradecemos al expositor, muchachos. Muchas gracias, Marlon. Muchas gracias por participar. Muchas gracias por tu presentación. Con esto, jóvenes, damos por terminado nuestro tercer ciclo de conferencias matemáticas en la sociedad. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por su asistencia. A las personas que nos acompañaron a través de la plataforma Teams, muchas gracias por su participación. Pues no nos queda más que decirles que hay un camino que recorrer, muchachos. Síganse formando, hay mucho trabajo por hacer y les va a tocar a ustedes trabajar con estas cosas. Muchas gracias y los esperamos en una futura versión de Matemáticas en la Sociedad.